vamos a terminar ya entonces con lo que es el uso teórico de la razón. Ya saben que después, al entrar en el formalismo moral, en la ética kantiana, van a entrar en el otro uso de la razón, que es el uso práctico. Acuérdense que la razón en Kant tiene dos usos, se utiliza de dos maneras diferentes o para dos cosas diferentes. Hasta ahora la hemos visto para generar conocimiento, en la ética la vamos a ver para generar imperativos morales, para generar imperativos que nos den una buena vida, ¿no? En realidad para generar un único imperativo, que es el imperativo categórico. Pero aquí estamos en el caso del uso que lo que hace es decirnos qué podemos saber, ¿vale? Y es en ese intento en el que estamos. Entonces ya sabemos que lo que podemos saber con absoluta certeza, porque es un conocimiento de juicio, perdón, es un conocimiento de tipo científico, disculpen, es aquel que es un juicio sintético a priori. Y ya sabemos, por activa y por pasiva, porque lo hemos repetido muchísimas veces, y ustedes se preguntarán por qué seguimos insistiendo en esto. Y seguimos insistiendo porque va a tener mucha importancia para la ética kantiana. Y por favor no crean que de Kant cae solo la crítica de la razón pura o la parte teórica de Kant. También cae con una cierta frecuencia la ética, ¿no? Porque es importantísima la ética kantiana. Si no entendemos bien qué sucede en la última parte de la crítica de la razón pura, no vamos a entender bien qué sucede en la ética kantiana, en el formalismo moral kantiano. Eso es lo que pretendo hacer con este vídeo final detallado de la crítica de la razón pura. No hace falta entonces ya que les diga otra vez más que no podemos conocer ni alma, ni mundo, ni Dios. Lo que vamos a intentar ver entonces aquí es qué juego nos dan, ¿vale? ¿Qué es lo que sí podemos hacer con ellos? ¿Mm? Obviamente vamos a tener que hablar en medio de todo eso de lo que no podemos hacer, pero lo vamos a hablar como límite, que algo que ya les introduje con antelación. Realmente alma, aquí lo tenéis, mundo y Dios, van a funcionar en Kant, y fijaros cómo ahora ya no vamos a hablar como lo que no se puede hacer con ellos, sino como lo que sí, como ideales de la razón. Intenten pensar lo que es un ideal. Un ideal es algo que a ti te guía, ¿vale? No lo alcanzaste, no lo tienes aquí, ¿vale? Pero te guía. En la dialéctica trascendental, que se acuerdan que es la tercera y última parte de la crítica de la razón pura, nosotros lo que vamos a encontrar es, Kant mismo nos lo dice, ¿no? Una lógica, y fijaros de qué, de la ilusión. La ilusión no te da verdad. Recuerden esto, una lógica de la ilusión. Y de una ilusión muy concreta, ¿vale? La ilusión trascendental. Yo no sé si recuerdan que hubo un momento en que les expliqué en un vídeo que nosotros tenemos como una especie de carga, los seres humanos tenemos como una especie de carga encima nuestro y que se debe a nuestra propia naturaleza. Y es que nuestra propia naturaleza nos lleva a preguntarnos insistentemente sobre cosas que tienen que ver sobre si hay una vida después de esta vida física, ¿no? Si hay seres que están por encima de nosotros, si hay seres divinos, si el mundo tiene un origen o no. Pensad cómo se sigue investigando hoy sobre eso, la teoría del Big Bang, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia natural a querer conocer sobre esas cosas y, sin embargo, nuestra propia naturaleza nos impide conocer sobre esas preguntas que nos hacemos porque exceden totalmente
nuestras facultades. ¿Y por qué exceden nuestras facultades? Porque esas preguntas, los objetos, ahora sabemos por qué lo exceden, porque los objetos de esas preguntas, ¿no?, superan la experiencia. Y nosotros sabemos que si no tenemos la experiencia, no tenemos el fenómeno, ¿vale?, no podemos hacer juicios sintéticos a priori sobre esos objetos. Lo que Kant ve, ¿vale?, con referencia a cómo funciona nuestra razón, porque se acuerdan que lo que hace la dialéctica trascendental es un análisis crítico sobre la razón, es que nuestra razón, de la misma manera que el entendimiento se ve impulsado a crear juicios, nuestra razón, a la hora de razonar, se ve impulsada por una tendencia unificadora que va dirigida hacia lo incondicionado, en el sentido que va dirigida hacia hacer síntesis cada vez mayores, hacia coger cada vez condiciones más amplias, de tal manera que llegue un momento en que las condiciones que está cogiendo para emitir los razonamientos, para construir los razonamientos y sacar las deducciones, ya no sean condiciones o no incluyan condiciones, sino que sean incondicionados. Las ideas entonces, para lo que sirven, como hacia lo que vamos es a síntesis cada vez mayores, para lo que sirven es para unificar, porque hay una tendencia unificadora, ¿vale? Esto lo lleva haciendo la razón desde la propia sensibilidad, unificar objetos. Nosotros lo que vemos, yo miro por la ventana y que veo azul, blanco, marrón, rojo, y de repente unifico y digo nube, cielo, tejado, torre. Estoy unificando. Y después digo torre de un edificio recortado sobre cielo azul nublado. Caramba, acabo de emitir un juicio. ¿Vale? Puedo unificar más. Y entonces digo, dado que en Galicia cada vez que hay nubes hay una gran probabilidad de que llueva, sé que hoy hay una gran probabilidad de que llueva. Por lo tanto, si salgo por la tarde, es conveniente, mirar cómo estoy resumiendo todos los razonamientos, es mejor que me ponga un chubasquero. Mirar todos los sí que utilicé. Sí, estoy utilizando implícitamente, sí sigue habiendo nubes, sí sigo en Galicia, sí salgo esta tarde, etcétera, ¿no? Cada vez estoy unificando más a la hora de hacer un razonamiento. El problema que tiene la razón es que no le alcanza con el fenómeno. El problema es que la razón quiere alcanzar el alma, quiere alcanzar el mundo y quiere alcanzar a Dios, o sea, quiere alcanzar el número. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Quiere alcanzar el número, bien, eso es imposible, ¿no? Y quiere alcanzar el número cuando está trabajando con las tres ideas de las que ya hablamos, que son los a priori, ¿vale?, de la razón. El problema es que, ¿vale?, trabajará con esas tres ideas para realizar síntesis, pero ahí no hay condiciones de posibilidad para constituir juicios sintéticos a priori, porque esas tres ideas no tienen, para nosotros por lo menos, no tienen ningún respaldo de fenómeno. Recuerden, por favor, que esas tres ideas o esos tres objetos son los objetos de la metafísica. Vosotros ya sabéis a qué se responde con esto, ¿no? A esta pregunta, perdón. ¿Hay fenómeno de alma, mundo y Dios? No.
¿Puede la metafísica constituirse en una ciencia? No. Por lo tanto, la metafísica, en cuanto al uso teórico de la razón, la cosa va a cambiar en el uso práctico de la razón, no va a aportar nada, ¿sí?, a nivel de juicios universales y necesarios. Como mucho lo que va a aportar es ideales que nos hagan, aquí lo tenéis, ideales que nos ayuden en una tendencia unificadora, ¿vale?, a la hora de hacer razonamientos, pero nunca vamos a llegar a tener el objeto, nunca. Entonces, en la dialéctica trascendental, que nosotros sabemos, porque lo dijimos antes, que es lógica de la ilusión, no es una lógica de la verdad, no es una lógica que nos lleva al conocimiento, sino que como mucho nos ayuda a sintetizar más los conocimientos que tenemos, pero no produce conocimiento. Eso quiere decir algo muy claro: no produce conocimiento ni del yo, la razón, ni del mundo, ni de Dios. Nosotros lo que vamos a tener en esa parte de la obra, que es una parte bastante compleja, la verdad, es un análisis en cuanto al yo, ¿no?, es un análisis del sujeto absoluto e incondicionado de todos nuestros juicios. Esto parece una cosa muy rara, pero es fácil. Fijaros, cada vez que nosotros hacemos un juicio o emitimos un enunciado, lo estamos refiriendo a nosotros. Si estoy diciendo, el día está nublado, y a mí me preguntan, ¿y quién dice eso? Y yo digo, pues yo. Y a continuación digo, la cortina está recogida. Me preguntan, ¿y quién dice eso? Y yo digo, yo. Vale, es muy fácil, soy yo quien está emitiendo el juicio. Por lo tanto, el yo sería un sujeto absoluto e incondicionado, en el sentido de que todos los juicios que se emiten, que está emitiendo el juicio, que está emitiendo el sujeto, se remiten todos en última instancia y sin condiciones a ese yo. Si nosotros utilizamos ese yo como si lo conociéramos, nosotros lo estamos utilizando como incondicionado. Sabemos que hay una referencia incondicionada hacia él, pero eso no quiere decir que lo conozcamos, ¿vale? De la misma manera, a ver, el ejemplo no es bueno, pero con los ideales es el ejemplo que yo utilizo. Imaginemos que el ideal es como un horizonte. El horizonte a ti te impulsa a caminar e ir cada vez más hacia adelante, como una meta. Tu meta es ese horizonte, ¿vale? Ese horizonte que nunca vas a alcanzar, pero no importa, que te sirve para avanzar. Y eso no quiere decir que tú sepas lo que hay en el horizonte, pero te sirve para ir cada vez más hacia adelante. Pues aquí sirve para lo mismo, ¿vale? Cualquiera, yo, ¿vale?, el mundo y Dios. Como incondicionados hacia los que tú te vas acercando y que te sirven como puntos fijos, absolutos, de referencia que no conoces, pero que saben que están allí, como un horizonte, ¿no?, como un ideal. Entonces, si tú utilizas mal la idea de yo, ¿y qué quiere decir utilizar mal? O sea, no rompáis la cabeza. Para el nivel de estudio que vosotros tenéis de Kant es muy fácil, ¿eh? Utilizar mal la idea de yo es utilizarla como si vosotros tuvierais el fenómeno yo.
O sea, como si realmente pudieseis captar yo mediante los sentidos y a continuación aplicarle las categorías. Y eso no es así. Vosotros no podéis captar el yo, no podéis captar vuestro yo. Lo que podéis captar, y eso lo aprendió Kant de Hume, lo que podéis captar, y de sus propias reflexiones, por supuesto, ¿no? Son retazos, ¿vale?, de rasgos subjetivos, nada más, pero la totalidad del sujeto no lo podéis captar. Si vosotros utilizáis el yo como un fenómeno, cuando en realidad no hay fenómeno yo, lo que tendríamos sería noúmeno o cosa en sí, o sea, no lo tendríamos, utilizamos la palabra para saber a qué nos estamos refiriendo, produciríais un tipo de razonamiento falso que recibe el nombre de paralogismo. ¿Vale? Si no os acordáis, no importa. Decid que se producirían razonamientos erróneos, falsos, que llevan a falsedad, que llevan a ilusión. No os olvidéis que estamos en una lógica de la ilusión. Y todo lo que se hable sobre el yo, o sea, que es libre, que no es libre, que es inmortal, que el alma, yo es alma aquí, os aviso, yo es el equivalente de alma, ¿no? Que el alma es inmortal, que es mortal, que es una, que es tripartita. Todo eso científicamente no se puede demostrar, porque no tenemos el fenómeno alma. Entonces es pura palabrería, ¿vale? No pongáis pura palabrería. Lo que tenéis que poner es que lleva a razonamientos indemostrables, falsos, ¿sí? Y llevan a una lógica de la ilusión. Lo mismo sucede con la idea de mundo. La idea de mundo sería el conjunto incondicional de todos los fenómenos externos. Este sería de todos los fenómenos internos, ¿vale? El problema es que nosotros no tenemos el conjunto de todos los fenómenos externos. Sí que tenemos fenómenos externos, pero no tenemos el conjunto de todos los fenómenos externos al mismo tiempo. Por favor, piensen en una simple cosa. Mientras están mirando para adelante, no saben lo que está pasando atrás. Es algo tan simple como eso. Nosotros estamos captando el momento, no podemos captar el pasado y el presente, todo al mismo tiempo. Si nosotros aplicamos razonamientos a esto, pensando que tenemos el fenómeno cuando en realidad no lo tenemos, lo que producimos son unos razonamientos falsos que toman el nombre de antinomias. ¿Vale? Si no se acuerdan, de nuevo dicen razonamientos falsos. Interesa mucho la tercera, recuérdenlo, porque la tercera habla del problema de la libertad. Y eso va a ser fundamental para la ética. Porque lo que se plantea, la tercera antinomia, es si existe algo en el mundo que no esté determinado causalmente. O sea, si existe algo en el mundo libre, que actúe por su propia voluntad y no actúe simplemente siguiendo la línea causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Si no hay nada en el mundo libre, no es posible la ética, ¿vale? Esto va a ser importante para el siguiente tema. En cuanto a Dios, lo que haría sería, en realidad, unificar. ¿Se acuerdan que les dije que procedíamos a unificación en este punto? Unificación, síntesis, tendencia a sintetizar en unidades cada vez mayores. Bueno, Dios sería la síntesis o unificación tanto de mundo, que sería el conjunto de todos los fenómenos externos, como yo, que sería el conjunto de todos los fenómenos subjetivos o internos, y que sería la unidad absoluta de la totalidad de todo, de lo exterior y de lo interior. Y Kant encuentra aquí
que cualquier cosa que se quiera decir respecto a Dios, por ejemplo, si es uno, si es trino, si son varios, cualquier demostración de la existencia de Dios, o sea, por ejemplo, las demostraciones que vimos en Descartes, las demostraciones que vimos en Tomás, él ni siquiera se preocupa en demostrar una a una cómo están equivocadas. No le hace falta, porque él sabe de entrada, mirar qué interesante, qué importante esto, él sabe de entrada que no se puede demostrar la existencia de Dios. No se puede decir nada que sea verdad sobre Dios, porque no se pueden hacer juicios sintéticos a priori sobre ninguno de estos tres objetos. Por lo tanto, cualquier intento de demostración de la existencia de Dios o de cualquier cualidad de Dios es un intento fallido, ilusorio y engañoso. En conclusión, la metafísica es imposible, quiero que me presten atención, como ciencia. Eso no quiere decir, recuerden que les estoy preparando lo que viene a continuación, que es la ética, eso no quiere decir que no valga para nada. Sí que va a valer, se lo repito de nuevo, va a tener su papel, va a jugar su papel y un papel importante en el uso práctico de la razón. Como ciencia, en el uso teórico, no. Bien, metafísica, ciencia, uso teórico, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos trabajando con los objetos de la metafísica, a nivel científico, lo único que producimos son engaños, ilusiones de conocimiento, que es aún peor que producir mentiras, ¿vale? Porque la ilusión te da la sensación de que estás hablando de algo que es verdad, ¿vale? Cuando nosotros mirábamos las pruebas de la existencia de Dios, pues mucha gente puede estar diciendo, pues sí, mira cómo utiliza la lógica Tomás de Aquino, y es lógico lo que él está diciendo. Y esa utilización de la lógica es una utilización engañosa, porque él no tiene el objeto a Dios, es una mera ilusión de trabajo con la lógica. Estás trabajando sobre vacío, ¿vale? Porque realmente las ideas de alma, mundo y Dios son únicamente ideales, son solo reguladoras. Marcan, reguladoras en el sentido de que marcan límites de la experiencia. Hasta aquí podemos llegar. No son constitutivas de conocimiento. Cuando tú pretendes constituir conocimiento sobre ellas tres, ¿qué utilidad tiene la dialéctica trascendental? El decirte, párate, te estás equivocando. Esa es la gran importancia de la dialéctica trascendental. Parece una tontería en el sentido de que, bueno, menuda pesadez, siempre nos está diciendo que no. No, tiene una importancia fundamental. Te está diciendo, para, te estás equivocando. Y esto es muy importante, saber hasta dónde puedes ir y hasta dónde no puedes ir y cuando ya estás cayendo en una mera ilusión. Y claro, tienes que parar porque no son constitutivas de conocimiento. Y ya sabéis por qué no son constitutivas de conocimiento, porque las ideas superan el límite de la experiencia, o sea, porque no tenemos el fenómeno, ¿vale? Y si nosotros no tenemos el fenómeno y se pretende aplicar las categorías para pensarlo, lo único que vamos a producir son ilusiones. Es como si yo me pongo a hablar de los unicornios
y hablo de la existencia de los unicornios, y digo cuántos tipos de ellos hay, y cómo escapan de la Santa Compañía, y cómo se juntan con los duendes y gnomos. Yo puedo hablar de lo que quiera y cuanto quiera, pero si no tengo el fenómeno, todo lo que diga es ilusión de conocimiento. Lo único que voy a producir son argumentos falaces. Ustedes estudiaron el año pasado lo que eran las falacias, ¿vale? Y van a ser argumentos falacias por un problema fundamentalmente de no poseer contenido sobre los cuales construir los argumentos. Entonces, muy importante, clarísimo, esto que les decía, no se va a poder utilizar la metafísica y sus objetos para el uso teórico de la razón. ¿Qué hacía el uso teórico de la razón? Contestar a la pregunta ¿qué puedo saber? ¿Vale? Pero sí que podrá orientar, miren la palabra, orientar la acción. Por lo tanto, lo vamos a ver en la ética, donde se responde a la pregunta ¿qué debo hacer? ¿Vale? Ahí es donde va a tener una función muy importante la metafísica, pero ya no para producir conocimiento. Quedó clarísimo que no puede producir conocimiento, sino ilusión de conocimiento.